La clase, por favor, entonces, ¿ya? Hoy vamos a hablar de ese capítulo de la transcripción en este caso, el material genético, ese proceso que hace, en realidad, haciendo una copia de la información que contiene, como vemos acá, en el ADN. Entonces, ¿qué se genera en este proceso? Una copia de RNA. Es decir, esta molécula de ácido ribonucleico va a contener la información genética que contenía el ADN. ¿Y qué es lo que en esta doble cadena del ADN se transcribe? Son los genes. ¿Y cuándo se transcriben los genes? Cuando se expresan. Es decir, necesito ahorita en este momento sintetizar una X proteína. Entonces, ese gen que codifica esa secuencia proteica se va a transcribir y después se va a traducir. Y en este momento vamos a hablar de ese proceso, entonces, de transcripción, donde la información que contiene el ADN, repito, va a ser transferido al RNA mensajero, para que esta molécula saque, en el caso de los eucariotas, esa información que se encontraba en el núcleo, en el ADN, hacia los ribosomas para que se lleve a cabo la síntesis de proteínas, es decir, hacia el citosol. Más específicamente estamos hablando del retículo endoplasmático rugoso, porque ahí se encuentran los ribosomas que son esa maquinaria que hacen la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, aprovechando tal vez acá el gráfico, nosotros sabemos muy bien que en este momento el SARS-CoV-2 es un RNA de cadena sencilla. Entonces, para que este virus pueda llevar a cabo la replicación, necesariamente se tiene que transformar en un ADN complementario, o llamado cDNA. Y la enzimita que hace ese proceso es la transcriptasa reversa. Entonces se está llevando a cabo una retrotranscripción donde la RNA, en este caso, al contrario de lo que hace rato hemos dicho, se va a transformar en un ADN complementario. ¿Por qué? Porque el RNA no se replica. El único material que puede replicarse es el ADN, y es por eso que el virus necesita transformar su material genético en un ADN complementario para que después esta molécula recién lleve a cabo ese proceso de replicación, es decir, multiplicación viral. ¿Sí? Entonces, la transcripción es un proceso central de lo que es la biología molecular. En este caso, es muy importante para el desarrollo de células, para el crecimiento celular. Sabemos muy bien que llevar a cabo funciones en nuestro organismo necesita de proteínas, muchas proteínas que implican, simplemente hemos hablado en el capítulo anterior, llevar a cabo la replicación en una E. coli necesita de más de 50 proteínas. Entonces, para que esa maquinaria se prepare y genere ese proceso de replicación, esos genes que codifican a cada una de estas proteínas tienen que llevar a cabo este proceso central, que es la transcripción. Bueno, y una pregunta, ¿cuál ha surgido primero? Y es como el huevo y la gallina, ¿no? No hay la respuesta correspondiente porque algunos indican como el RNA no depende de nada, prácticamente la RNA polimerasa es la enzimita mucho más inteligente que no necesita primers y puede sintetizar el RNA. Entonces, basado en eso, unos dicen, primero se ha sintetizado el RNA, pero después dicen, si no hay ADN, ¿cómo es posible llevar a cabo la síntesis del RNA? Se siguen en esa pregunta que hasta ahora no ha sido respondida, ¿sí? Hay muchos genes en el ADN que llevan a cabo este proceso de expresión genética. Por ejemplo, tenemos genes que codifican para los diferentes RNAs ribosómicos y dentro de estos vamos a ver si es eucariota o es procariota. Por ejemplo, en la subunidad menor está el 18S, entonces el gen que codifica para ese 18S, ese RNA ribosómico, se tiene que transcribir. Y cuando se transcribe ese gencito que está en el ADN, a través de la RNA polimerasa, ¿en qué se transforma?
en el RNA 18S. Entonces, de igual manera, los otros tipos de RNA ribosómicos 28S, en el caso de eucariota, tienen que transcribir. Tenemos más de 30.000, en este caso, genes que codifican para diferentes proteínas. Entonces, vamos a generar más de 30.000 RNAs diferentes mensajeros, porque cada gencito, cuando se transcribe, genera un determinado RNA, un RNA específico mensajero, ¿ya? Que, repito, contiene esa secuencia codificadora, ese material que está codificando nuestros ácidos nucleicos para que transporte a los ribosomas y se lleve a cabo la síntesis de la proteína. También hay genes en el ADN de los diferentes RNAs de transferencia, y en este caso son 22. Entonces, para preparar y llevar a cabo ese proceso de traducción, la síntesis de una proteína, necesito en primer lugar el RNA mensajero. Por ejemplo, qué sé yo, queremos sintetizar la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esa enzimita de la vía de las pentosas. Entonces, el gen que codifica para esa proteína se va a transcribir, se va a transformar en el RNA mensajero de esa molécula, que en este caso es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Va a los ribosomas, se transcribe este RNA mensajero, y en qué se transforma, en esa enzima que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? ¿Qué enzima es la que lleva a cabo este proceso de transcripción? La RNA polimerasa. En el caso de eucariotas, esta RNA está constituida por 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta, y la parte catalítica está en realidad constituida por la subunidad beta. Tiene una subunidad sigma que en realidad no está, si vemos acá, unido específicamente a la RNA polimerasa, sino que se une después y va a ser la región que va a permitir, en este caso, la subunidad sigma, reconocer al promotor. Luego explico qué es el promotor, ¿ya? ¿Dónde se lleva a cabo este proceso de transcripción en procariotas? En el protoplasma, ya que estas células no tienen núcleo. En cambio, en eucariotas, igual que el caso de la replicación, la transcripción se lleva a cabo en el núcleo de la célula. Este proceso tiene ciertas características. Si nos fijamos, esta hebra en dirección 3', 5' del ADN es la hebra que va a servir de molde, de guía, para que a través de ese proceso de transcripción se sintetice el RNA. Entonces, si acá tenemos una guanina en la base molde, o digo en la cadena molde, que se va a empezar a incorporar un ribonucleótido de citosina. Si aquí tenemos un desoxirribonucleótido de timina, que se va a incorporar un ribonucleótido de adenina. Y así sucesivamente. Aquí tenemos adenina, no se va a incorporar aquí un ribonucleótido de timina, sino ahí está la diferencia. En vez de timina, ¿qué es lo que se va a incorporar acá? Un ribonucleótido de uracilo. Y de esa manera este proceso es unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que solamente va en dirección 5', 3'. ¿Por qué dirección 5', 3'? Porque ya sabemos, para generar ese enlace fosfodiéster, porque eso se está generando al polimerizar estos ribonucleótidos, necesitamos el extremo 3' oxitrilo para que se lleve a cabo ese proceso de unión entre un ribonucleótido y otro, formando ese enlace fosfodiéster. Es decir, es asimétrico. ¿Por qué? Porque va en una sola dirección, ¿ya? Es unidireccional. Repito, va en dirección 5', 3', y además es antiparalela a la secuencia molde, porque la secuencia molde, ¿en qué dirección está? 3', 5'. ¿Qué diferencia existe con relación a la replicación? La replicación, el RNA polimerasa necesitaba un primer, y en este caso era un primer de RNA que se generaba. En cambio, en la transcripción no, esta enzimita hace correr directamente la polimerización de nucleótidos. Entonces, ¿qué formas necesitamos para que se polimericen?
ribonucleótidos trifosfato, es decir, esas moléculas altamente energéticas. Y aquí tenemos la ribosa como azúcar, necesitamos el oxidrilo 3' libre para que esta enzimita haga ese proceso de unir este ribonucleótido con este otro. Y para ello, como material, ¿qué tipo de ribonucleótido necesitamos? Trifosfato, altamente energético. Entonces la enzima hace un corte acá, libera pirofosfato, une este fosfato al oxidrilo 3' y ¿qué enlace está formando? Como podemos ver acá, el enlace fosfodiéster, es decir, ese proceso de polimerización de ribonucleótidos. Se está adicionando un ribonucleótido a otro, considerando entonces la hebra molde como guía para ese proceso, ¿sí? Ya hemos explicado que es complementario. ¿Complementario a qué? A esta cadena. ¿En qué dirección? 3', 5' del ADN. Es unidireccional, repito, en sentido 5', 3', y además es antiparalelo. ¿Por qué? Porque esta molécula que sirve de base está en dirección 3', 5'. ¿Qué necesitamos para este proceso de transcripción? Necesitamos los ribonucleótidos trifosfato. ¿De qué cosa? De adenina, de citosina, de guanina y de uracilo. Si recuerdan, también en la replicación requeríamos estos ribonucleótidos para que formen esa secuencia iniciadora que era el prime. Ojo, también esta enzima necesita un cofactor, el magnesio. Y repito, ¿qué necesitamos? Necesitamos la doble cadena de ADN para que esta, en dirección 3', 5', nos sirva de molde y a través de, entonces, de esa secuencia vamos a empezar a generar, como vemos acá en la imagen, ese proceso complementario. Esta enzima es mucho más inteligente, ella hace todo, actúa como la helicasa en la replicación. Entonces, primero, ¿qué va a hacer? Cortar esos dobles o triples enlaces de puentes de hidrógeno para separar la doble cadena, porque si no hay separación no se va a generar la transcripción. Necesitamos generar la separación, esa horquilla de transcripción. Entonces, la misma enzimita desenrolla el ADN, la misma ADN polimerasa genera ese proceso de polimerización y ella misma hace de helicasa en este caso, ¿ya? Está constituida en caso de procariotas, repito, por 2 subunidades beta, 2 subunidades alfa. La subunidad beta va a ser la que va a tener la actividad de enzimática y tiene un peso molecular de 450 kilodalton. Y ojo, esta subunidad sigma se va a añadir porque es a través de esta que reconoce el promotor. Ojo, también hay una subunidad de doble que en realidad todavía no, hasta ahora no se conoce qué función cumple esa subunidad, ¿sí? Entonces, el proceso de hacer que esa información genética contenida en el ADN sea transferida a esta molécula de RNA mensajero, es decir, me refiero al proceso de transcripción, donde se lleva a cabo en células procariotas en el protoplasma. Es decir, tanto la replicación, la transcripción como la traducción se lleva a cabo en el protoplasma, con la diferencia de que la traducción se va a llevar a cabo en los ribosomas específicamente, es decir, la síntesis de esa proteína. ¿Qué partes contiene? Igual que en la replicación, tiene la fase de preinicio, luego inicio, elongación, terminación y eventos post-terminación. Cuando hablamos de un promotor, chicos, normalmente vemos acá en la región -10, ¿qué significa? Esta región que a partir de este codón de inicio, que es el ATG en el ADN, si tenemos ATG, ¿cuál sería el codón para la metionina AUG? Entonces, siempre este codón de inicio
el primer aminoácido que en la síntesis de una proteína se incorpora va a ser metionina. Y ese AUG que codifica para metionina, pues corresponde a ATG en el ADN. Entonces, ¿cómo es que nosotros sabemos dónde inicia este codón de inicio? Es bien clarito en la región río abajo, que es esta, por eso está con el signo negativo. En cambio, todo esto que va después del codón de inicio, esta parte es la cadena río arriba. ¿Qué significa? Que este codón de inicio está 10 unidades después de esta caja tata. Entonces, ¿qué vamos a observar y cómo en biología molecular nosotros descubrimos que esta región es el promotor y aquí en esta región está el codón de inicio? O la región de inicio de la transcripción, en este caso, es por esta señal, ATG, y 10 unidades más allá está la caja tata. ¿Qué es lo que hace la unidad sigma en la RNA polimerasa? Reconoce esta caja tata. Hay secuencias con centro, hay otras también en esa región que se llama el promotor. Entonces, el promotor es muy importante porque va a ser el sitio que va a reconocer la RNA polimerasa para iniciar ese proceso de transcripción. Es decir, qué partecita en el promotor está reconociendo esa subunidad sigma de la RNA polimerasa, la caja tata, ¿ya? Este promotor que acabamos de mencionarlo puede ser débil o puede ser fuerte. ¿Cuándo decimos que un promotor es fuerte? Cuando tiene un alto poder de expresión. Frente a un pequeño estímulo, ese promotor se va a expresar y va a empezar a sintetizar ese RNA mensajero y después la proteína correspondiente por traducción. En cambio, cuando es débil, este promotor es poco efectivo. Se transcribe muy lentamente y genera muy lentamente la proteína posteriormente por traducción. ¿Ya? Entonces, en ese promotor tenemos ciertas secuencias que son conservadas y también tenemos secuencias con sexo. Y acá nosotros podemos ver, por ejemplo, acá tendríamos, como ya hemos indicado, a la posición -10, la caja tata, que se llama también PRIPNOW, o a la posición -35, esta secuencia específica. En eucariotas hay muchas más secuencias con censo. Tenemos la caja tata que se conoce como Hongnes. Tenemos en la posición -75 esta secuencia específica que es rica tanto guaninas, citosinas como adenina, timina. Y tenemos esta otra caja en la posición -20 que es específicamente rica en guaninas, principalmente, y citosinas. Y cuando digo secuencias en Hansel, son secuencias que están mucho más alejadas en la cadena del ADN, que van a servir como secuencias de reconocimiento señal, que después se acercan y van a hacer el reconocimiento, la señalización, como un punto de guía para que en este caso se reconozca esa región del promotor e inicie ese proceso de transcripción. Entonces, no olvidemos, acá está el promotor, siempre simbolizamos con esta flechita, y a partir de ese punto, que en este caso está ATG, es el inicio de esa secuencia codificadora. Es decir, cuando hablo de exón, me refiero a los genes, a esas secuencias que codifican la información genética para una proteína. En cambio, los intrones son secuencias nucleotídicas que no son codificadoras, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿O todo está claro? Entonces, vemos aquí ATG, aquí me falta la letra G, es el codón de inicio. ¿Por qué? Porque si yo cuento de acá hasta acá, hay 10 nucleótidos y ahí encuentro esta caja. ¿Ya? Entonces, esa es la señal para que la RNA polimerasa reconozca esa región y empiece a transcribir. ¿Qué evento sucede en ese proceso de preinicio? La enzimita va a ir a reconocer el promotor. Es decir, ¿cómo lo hace? Ya dije anteriormente, a través de su subunidad
sigma. Entonces, una vez que la RNA polimerasa reconoce, se fija y luego va a recorrer hasta esta secuencia de ATG, que es la secuencia de inicio del proceso de la transcripción. Bueno, entonces empieza a transcribir más o menos como unos 8 a 10 ribonucleótidos y luego inicia ese proceso de formación del enlace fosfodiéster, es decir, la polimerización de ribonucleótidos, y cada vez que se va formando, después de, como les decía, de generar entre 6 a 10 ribonucleótidos, pues se despega de esa RNA polimerasa a la subunidad sigma. Y luego esa enzimita continúa con sus subunidades alfa y beta, haciendo ese proceso de transcripción. Repito, ¿qué está haciendo? Esta enzima está atacando ese enlace fosfodiéster de los ribonucleótidos en el fosfato alfa y liberando el pirofosfato y generando ese enlace fosfodiéster. Y de esa manera, entonces, repito, esta enzimita ella misma rompe los puentes de hidrógeno, genera la burbuja de transcripción, ella misma reconoce el sitio de inicio del promotor, como ya hemos explicado, y ella misma hace ese proceso de desenrollamiento del ADN y ese proceso de polimerización de ribonucleótidos. Cuando termina, hay señales de terminación, ¿ya? En el caso de procariotas, hemos visto ahí esas señales TER que van a generar a que esa señal a que ese proceso de transcripción termine. En cambio, en eucariotas tenemos proteínas específicas. Por ejemplo, esta proteína Rho tiene una actividad de nucleótido trifosfato ATPase. Entonces, ¿qué va a hacer esta proteína? Al encontrar esta proteína, el sitio específico en el RNA, va a empezar a clivar los nucleótidos trifosfato y de esa manera, pues, va a evitar ese proceso de polimerización, ¿ya? Entonces, como les decía, esta proteína lo que está haciendo es reconocer un sitio específico y generar la desfosforilación de los ribonucleótidos y ahí finaliza ese proceso de transcripción. Entonces, vemos acá, tenemos esa región donde prácticamente se ha transcrito, tenemos un punto donde hay una señal de terminación y ojo en esta región de regulación que se llama la región promotriz, el promotor, va a estar puntos de regulación, es decir, hay proteínas reguladoras acá en la secuencia del ADN que se van a transcribir y esa proteína reguladora va a generar el proceso de regulación de la transcripción, ¿ya? En bacterias, una vez que el ADN se ha transcrito, este RNA mensajero en realidad no hace ningún proceso de modificación. En cambio, en eucariotas sí, ese RNA se modifica. ¿Qué es lo que incorpora en el extremo 5'? Una caperuza. Cuando digo caperuza, es un capuchoncito, es decir, una molécula de 7-metilguanosina que, como está metilada a esa base nitrogenada, está haciendo de que este RNA sea protegida de las ribonucleasas. Cuando digo ribonucleasa, esa enzima, ¿qué es lo que hace? Va a empezar a romper los enlaces fosfodiéster y degradar el RNA. Por eso, como esta molécula es una cadena sencilla, es muy lábil a los procesos de degradación, principalmente atacado por esa enzima que es la nucleotidasa. ¿Y qué es lo que incorpora en el extremo 3'? Varias adeninas, es decir, una cola más o menos de 200 adeninas. Entonces, la vida media de estos RNAs mensajeros transcritos pueden
variar desde 4 a 24 horas, en cambio en las bacterias apenas duran 2 minutos. Repito, ¿cuál es la diferencia? Ese RNA en procariotas no se procesa, en cambio en eucariotas sí lleva a cabo ese proceso de procesamiento. Además de ello, tiene que ese RNA heterogéneo que se ha generado eliminar las regiones intrónicas todavía, ¿ya? Algo que debemos nosotros recordar en procariotas, el RNA mensajero es policistrónico. ¿Qué significa? Por ejemplo, en el ciclo de la urea sabemos muy bien que la urea, ese ciclo está conformado por 5 proteínas. La carbamilfosfato sintetasa 1, la ornitina transcarbamilasa, la argininosuccinato sintetasa, la argininosuccinatoliasa y la arginasa. Entonces vamos a ver que acá, a ver un ratito, generalmente cuando nosotros mostramos que en esta secuencia de RNA hay una flechita, esta flechita significa que cada flecha es una región que está codificando para una enzima específica. Entonces, el operón de la urea tiene esos 5 genes y van a estar comandados por un solo promotor, ¿ya? Es decir, el promotor, el que va a activarse, va a estimular la expresión de cada uno de estos genes y entonces al generar la transcripción, este primer gen, ¿en qué se está transformando? En el ARNA mensajero, que corresponde a la primera enzima, que es la carbamilfosfato sintetasa. Luego, este otro al RNA mensajero, que corresponde a la ornitina transcarbamilasa, y así sucesivamente. Entonces, cuando digo operón, me refiero a esa secuencia que contiene el promotor, y además, esos genes, en este caso para el ciclo de la urea, son 5 genes que se van a transcribir y al transcribirse estos después se van a traducir y cada RNA mensajero va a producir la enzima específica. En el primer caso, la carbamilfosfato sintetasa 1, en el segundo, la ornitina transcarbamilasa y así sucesivamente. Entonces, el RNA mensajero que se está generando tiene estas regiones de los diferentes RNAs que corresponden a esas 5 proteínas. Por eso decimos que el RNA mensajero es policistrónico, no se modifica esta RNA, no sufre modificaciones, ¿ya? Si nosotros observamos, no decimos exones en la secuencia del RNA mensajero procariota. En este caso, estas regiones codificadoras, ¿con qué nombre se conocen? Como cistrones. Entonces, en vez de decir exones en procariotas, ¿cómo vamos a llamar a esas regiones codificadoras? Cistrones. Y en vez de decir intrones, ¿qué vamos a llamar? Regiones espaciadoras. Hay muy pocas regiones espaciadoras, casi la mayor parte, casi el 100% de la secuencia, en este caso genética de E. coli, es codificador. Repito entonces, en este caso, ¿cuántas enzimas tiene este RNA mensajero, chicos? Si es que se va a transcribir y traducir, ¿para cuántas enzimas codifica? ¿Aló? 4. Para 4, ¿ya? G1, G2, G3, G4 y cada una de estas regiones está separada por esas regiones no codificadoras que en este caso se conocen con el nombre de regiones espaciadoras. No olvidemos en el promotor, esta es la región del promotor, que encontramos secuencias Tata y secuencias Saine del grano. La Saine del grano estaba en la posición más o menos 35 y es rica ¿en qué cosa? En purinas, en guaninas y citosinas. ¿Qué pasa
cuando el RNA mensajero, después de que está maduro, significa que este va a entrar posteriormente a ese proceso de traducción. Puede generar cortes, pero eso no en el mensajero, sino en qué tipo de RNAs de transferencia. Porque, repito, el RNA mensajero en procariotas no se modifica. En cambio, en los RNAs de transferencia sí pueden haber cortes. Eliminación de nucleótidos en el extremo 3', más o menos entre 3, 2 nucleótidos. Eliminación de nucleótidos en 5', y de esa manera, entonces, también vamos a encontrar de que las bases nitrogenadas se modifican. A la uridina se puede agregar un azufre, por tanto, esta base se transforma en una tiouridina. Como hace rato dijimos, a la guanosina se puede metilar, entonces esta se está transformando en una metilguanosina. Se puede unir un grupo isopentenilo a la adenosina, entonces esas bases nitrogenadas, repito, en el caso de los RNAs de transferencia, sí se modifican, ¿ya? Y cuando termina este proceso de transcripción, en realidad es porque se ha cortado y esa secuencia señal está dando la señal para que termine este proceso, ¿ya? Entonces, tanto en el RNA de transferencia y los RNAs ribosómicos sí hay procesos de modificación post-traduccional, en cambio, repito, en el RNA mensajero no. Si en procariotas la polimerasa era una sola, en eucariotas hay 3 polimerasas, la 1, la 2, la 3. También tenemos la polimerasa en la mitocondria y tenemos polimerasa en las plantas, en los cloroplastos. ¿Qué hace la polimerasa 1? Principalmente hace ese proceso de transcripción, de generar el RNA mensajero heterogéneo, es decir, el pre-RNA mensajero. La polimerasa, RNA polimerasa 2, lo que sintetiza son los pequeños RNAs nucleares que se encuentran en las regiones intrónicas, ya hemos explicado, me refiero a los miRNAs, que son importantes moléculas, en este caso, que van a generar ese proceso de retirar los intrones y soldar los exones. La polimerasa, RNA polimerasa 3, sintetiza el RNA mensajero de transferencia, el RNA ribosómico 5S, y también sintetiza los otros RNAs nucleares pequeños. ¿Y dónde se lleva a cabo este proceso de transcripción? Como vemos acá, en el núcleo de estas células. A diferencia de los RNAs, en este caso mensajeros como ribosómicos, estos tienen que modificarse. Si nosotros vemos cuando se transcribe la secuencia de ADN en un RNA mensajero, aquí se está transformando en un RNA mensajero heterogéneo, nuclear. ¿Por qué? Porque además de tener las regiones codificadoras, que son estas anaranjaditas, vienen a ser las regiones intrónicas. Entonces, este RNA mensajero es conocido como RNA heterogéneo nuclear. Después, esa acción de esplisiosomas que hacen los miRNAs, ¿qué es lo que hacen? Cortar estas regiones intrónicas y soldar las regiones exónicas. Y de esa manera, el RNA mensajero está generando esos procesos de modificación. Repito, cuando digo 18S, 5,8S, 28S, ¿qué tipos de RNA son, chicos? Estos son los RNAs ribosómicos. ¿Dónde se encuentra 18S? En la subunidad menor 40S. ¿Dónde se encuentra 5,8S, 28S y 5S? En la subunidad mayor 60S. Además, este ribosoma, que estos RNA son parte de los ribosomas, contienen diferentes proteínas. La subunidad menor
aproximadamente 30 proteínas. La subunidad mayor aproximadamente 50 proteínas. Entonces no olviden los ribosomas que contienen los RNA ribosómicos y muchas proteínas, ¿ya? Bueno, dijimos quién es el ensamblaje. Como verán, hay 3 RNAs polimerasas, hay varios factores de transcripción. Aquí se está uniendo el factor de transcripción de 3A, luego se une el factor de transcripción 3C, luego el factor de transcripción 3B y así sucesivamente. Recién, una vez que se unen estos 3 factores, que están reconociendo esa región promotriz, recién se va a unir la RNA polimerasa, se disocia el factor de transcripción 3A y entonces esta maquinaria de transcripción es mucho más compleja, ¿ya? Por ejemplo, el factor de transcripción 2A es un factor que sirve para estabilizar, en este caso, la unión del ADN a esa enzima que después se va a unir, y cada uno de estos, entonces, el factor de transcripción 2D sirve para reconocer la región del promotor, esas cajas TATA principalmente, ¿ya? Entonces, vemos ahí varios factores de transcripción necesarios, no es como hace rato tan fácil, es mucho más complejo este proceso. Y ya hemos mencionado, hay muchas cajas que se encuentran en la región promotriz, ¿no? Varias cajas, no solamente la caja TATA, como hemos mencionado. También encontramos la caja TATA en eucariotas, pero hay muchas otras cajas también. Y en resumen, entonces en el ADN tenemos esta región promotor, donde se encuentran esas cajas, la región codificadora exónica, que es prácticamente la región que va a codificar esa secuencia de nucleótidos para un RNA mensajero, y tenemos también una región de terminación. Bueno, en procariotas dijimos el RNA mensajero es policistrónico, aquí está codificando para 3 genes. Cuando se traduce, entonces, esto va a terminar produciendo 3 proteínas, en cambio en eucariotas es monocistrónico, se transcribe este ADN que tiene el exón 1, exón 2, exón 3, que son las regiones codificadoras, y también tenemos regiones sintrónicas. Se transcribe el RNA mensajero, tiene los exones 1, 2, 3, pero también las regiones sintrónicas. Entonces, este RNA mensajero heterogéneo nuclear tiene que sufrir un proceso de modificación donde se van a cortar estas regiones sintrónicas, se retira y se une solamente esas regiones exónicas, y de esa manera este RNA mensajero está codificando para una sola proteína. Repito, es monocistrónico. ¿Qué hace la RNA en eucariotas? Se modifica. ¿Cómo se protege? En este extremo 5', ¿qué es lo que se va a agregar? Esta molécula, este ribonucleótido 17-metilguanosina. Es decir, ¿por qué se está incorporando esta molécula metilada en la posición 7? Porque este proceso va a proteger este extremo de que las ribonucleasas destruyan y vayan rompiendo estos enlaces fosfodiéster. Entonces, a esto se llama caperuza, a esta molécula, o también capuchón, ¿ya? Y en el extremo 3', ¿qué es lo que hace? ¿Qué tipo de modificación genera? En realidad, este RNA mensajero en el extremo 3', ¿qué es lo que va a hacer? Agregar una secuencia más o menos de 200 unidades de adeninas. Ojo, hace rato dijimos ese proceso de retiro de las regiones sintrónicas y el empalme de las regiones exónicas. ¿Quiénes hacen? Los miRNAs. Es decir, me refiero a U1, a U3, U4, U5, esos miRNAs que prácticamente reconocen estas regiones sintrónicas, como podemos ver acá. No sé por qué no me está dando.
Vemos acá, entonces reconocen estos extremos, se unen. Aquí, por ejemplo, se está uniendo el UI, ¿no? Aquí el U3, y de esa manera, entonces, va a hacer de que estos pequeños RNAs retiren esta región intrónica, hagan cortes acá y solden simplemente las regiones exónicas. A eso se llama el complejo espliciosoma, es decir, los miRNAs están generando este complejo que va a ser el corte y el empalme de esas regiones exónicas, ¿no? Entonces, vemos ahí, se unen los diferentes miRNAs, generan esa maquinaria de espliciosomos, luego esto va a cortar y va a liberar las regiones intrónicas y simplemente va a soltar. Una vez conocido este proceso de transcripción, vamos a ver que también hay inhibición de este proceso de transcripción. Ojo, además de inhibición va a haber ese proceso de regulación. ¿Qué es lo que inhibe? Lo mismo que anteriormente hemos indicado, todas aquellas moléculas que se unen al ADN de doble cadena. Es decir, los colorantes de acridina, el SDS, son moléculas que tienen afinidad por esa doble cadena de ADN. El SDS se une al ADN y por tanto va a evitar que este ADN se separe. Si no hay separación, no va a haber transcripción y tampoco va a haber replicación. Otras moléculas pueden actuar inhibiendo a las polimerasas. Y hay ciertos medicamentos que vamos a ver, van a actuar inhibiendo a esa proteína Rho. Por ejemplo, la cordycepina, ya hemos mencionado, no sé si el doctor les ha hablado de eso, este nucleócido prácticamente tiene la función de inhibir a la proteína Rho y por tanto estamos inhibiendo ese proceso de terminación de la transcripción. ¿Cuál es la estructura de los colorantes de acridina? En este caso tenemos la actinomicina. Entonces, esta molécula es muy ávida por esa doble cadena de ADN, se fija completamente en ella y es un agente intercalante. Entonces, ¿qué está evitando? A que ese ADN se pueda separar. Y si no hay separación, no hay transcripción. Acá tenemos la estructura de ese antibiótico que se utiliza principalmente para la tuberculosis, la rifampicina. Esta actúa inhibiendo a la RNA polimerasa en la unidad beta. Entonces, chicos, la rifampicina va a inhibir la transcripción de procariotas o de eucariotas. ¿Aló? De procariotas. De procariotas. Procariotas. En cambio, la Amanita phalloides, ese hongo venenoso que contiene la alfa-amanitina. Y esta molécula que tiene ese hongo venenoso, ¿por qué nos mata? Porque va a inhibir a la RNA polimerasa 2 en eucariotas. Y si hay inhibición de la RNA polimerasa, no hay transcripción. Entonces, ese hongo nos va a matar porque ¿qué está haciendo? Inhibiendo ese proceso de transcripción. Y actualmente, en esta pandemia, hemos visto que han salido nuevos fármacos. El Remdesivir, si nosotros observamos, es un ribonucleótido análogo de la adenina. Esta droga ha sido aprobada ya por la FDA y se utiliza para el tratamiento de SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Se dan en dosis más o menos 200 miligramos el primer día y después se da cada día 100 miligramos durante 10 días se está aplicando actualmente, ¿no? ¿Cuál es la función de este Remdesivir? Inhibir a qué enzimita, a la ADNA polimerasa. Si no hay la actividad de esta RNA polimerasa, no hay ese proceso de replicación viral. Favipiravir, que es transcripción. ¿Qué está haciendo el favipiravir? Es un análogo, en este caso, del uracilo que tenemos
un flúor en esa posición, y también esta droga va a inhibir a la RNA polimerasa. La dosis varía un poco más, es diferente. En este caso se utiliza 1.600 miligramos 2 veces al día y después 600 miligramos 2 veces al día, y tratamientos dependiendo, pueden ser 5 días, 8 días, 14 días, entonces dependiendo de cómo el paciente va a generando la respuesta. ¿Sí? Y la cordycepina, este ribonucleótido, en realidad de adenina, pues lo que hace es inhibir a la proteína Rho, y si la proteína Rho se inhibe, estamos evitando ese proceso de terminación de la transcripción. Entonces, en conclusión, ¿qué es la transcripción? Es aquel proceso que genera una copia de esa información que contiene el ADN, generando esa secuencia de ribonucleótidos específica que corresponde al RNA mensajero. Ojo, ¿cuáles son los precursores de este proceso de transcripción? Los ribonucleótidos trifosfato, de adenina, de guanina, de citosina y de uracilo. Ojo, ¿qué enzimita necesitamos para este proceso de transcripción? La RNA polimerasa. ¿Qué hace esta enzima? Genera esos enlaces fosfodiéster, generando la polimerización de ribonucleótidos y produciendo, en este caso, esa secuencia específica de ribonucleótidos de la RNA mensajero. Ojo, cómo actúa esta RNA polimerasa. Reconoce secuencias consenso específicas en la región promotriz para que a partir de allí se inicie en el codón de inicio ese proceso de transcripción. Ojo, ya hemos mencionado el RNA mensajero. En procariotas es policistrónico, no madura, en cambio el RNA mensajero de eucariotas es monocistrónico, si éste lleva a cabo esos procesos de maduración. ¿Cuáles son? Generar o incorporar esa caperuza en el extremo 5' y producir la cola de poliadenilación. Además, el RNA mensajero de eucariotas necesita eliminar las regiones intrónicas y soldar las regiones exónicas. Ojo, en eucariotas el proceso es mucho más complejo. Necesitamos 3 tipos de polimerasas, la 1, la 2, la 3, inclusive tenemos la RNA polimerasa mitocondrial. En cambio, en procariotas es una sola RNA polimerasa constituida por 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta, una subunidad sigma. Y bueno, hasta ahí hemos terminado este capítulo de transcripción. ¿Qué hora tienen, chicos? Estoy sin reloj. 134. Tenemos tiempo, entonces vamos a terminar la traducción más. Qué bueno, así terminamos rápido. Traducción. Estoy compartiendo mi pantalla, chicos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar con el otro proceso, que es la traducción. Es decir, que el código genético, al traducirse, que se está transformando en una proteína. Es decir, ese genotipo se va a transformar en un fenotipo, en una proteína. Vamos a hablar de esta partecita, entonces, donde ese RNA mensajero va a transportar la información a los ribosomas para que se sintetice, ¿qué cosa? Las proteínas. Entonces, vamos a hablar de este proceso que es la traducción. Traducir quiere decir eso, sintetizar proteínas. Es decir, repito, ¿qué es expresión genética? Significa lo que acabamos de ver en el capítulo anterior, el gen se va a transcribir y después este RNA mensajero se va a traducir en una
proteína. Vamos a ver ese proceso, ¿ya? Tenemos acá, ¿qué ven acá, chicos? El retículo endoplasmático, ¿de qué tipo? Rugoso. En el núcleo, en este momento que hemos llevado a cabo el proceso de transcripción, la maduración de los RNAs. Ese RNA después, ¿dónde se va a dirigir? A los ribosomas para que a través de esa secuencia codificadora se lleve a cabo, ¿qué cosa? La síntesis de una proteína. Una vez producida por este proceso la proteína, ¿dónde se tiene que dirigir? Al retículo endoplasmático liso. ¿Y qué es lo que va a hacer esa proteína ahí? Va a seguir una serie de procesos de modificación. Puede acetilarse, puede metilarse, puede hidroxilarse. Por ejemplo, el colágeno en sus prolinas y lisinas, ¿qué necesita hacer? Hidroxilarse. Entonces, esos aminoácidos que componen esa secuencia del colágeno van a llevar a cabo esos procesos de hidroxilación. Modificaciones, cortes en la estructura de la secuencia de aminoácidos de esa proteína. Por ejemplo, la insulina, como nace como preproinsulina, después pasa a una proinsulina y finalmente termina en insulina. Y esa proteína así modificada ya va a liberar ciertas regiones, ¿no? La preinsulina va a eliminar el péptido C, se va a transformar en insulina y esto se incorpora esta proteína en esas vesículas que después ya sabemos a través de procesos de fosforilación de proteínas que se fosforilan, la acción del AMP cíclico, todos esos componentes del calcio para que genere esa contracción de estas vesículas y produzca la exocitosis. Entonces, ese es el proceso mediante el cual las proteínas se sintetizan en los ribosomas. Entonces, vamos a ver, este proceso es mucho más complejo que la replicación y la transcripción, necesita de una mayor maquinaria. Vamos a ver, necesitamos el RNA mensajero, los 22 RNAs de transferencia, los diferentes RNAs ribosómicos para que se lleve a cabo este proceso y también necesitamos la acción de las enzimas. Entonces, decíamos hace rato, los genes que se encuentran, si este gen codifica para la insulina, entonces este RNA mensajero que se ha producido madura, sale a los ribosomas y ahí va a servir como, en este caso, una planta que va a servir para generar esa guía que en realidad tiene codones, esos tripletes que codifican para un aminoácido específico. Entonces, de acuerdo a la lectura que hace los ribosomas mediante los RNA ribosómicos de esta secuencia de nucleótidos, le va a dar la información a los RNAs de transferencia en el citosol para que estos transporten estos aminoácidos a los ribosomas para la síntesis de las proteínas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Producir el RNA mensajero específico y los diferentes RNAs de transferencia y los diferentes RNAs ribosómicos para que se lleve a cabo este proceso de traducción. Entonces, la información genética va a fluir del ADN hacia donde, chicos, por el proceso de transcripción al RNA mensajero, y este RNA mensajero va a hacer fluir esa información en los ribosomas para la síntesis ¿de qué? De una proteína. No olvidemos, esta ATG aquí no está lamentablemente. ATA, si tenemos ATA en vez de la timina en el RNA mensajero, ¿qué tiene que haber? Ura, ¿sí? Y este codón, este triplete de nucleótidos, así se conoce con el nombre de codón, ¿para qué está codificando? Para este aminoácido que se llama isoleucina. En este caso, este codón GAU, este triplete, ¿para qué está codificando? Para este aminoácido aspartamo. CCC, ¿para qué codifica? Para prolina, y UUC para fenilalanina. Entonces, hace la lectura el ribosoma a través del RNA ribosómico, de esa secuencia de nucleótidos en el RNA mensajero y está traduciendo e incorporando el aminoácido específico de acuerdo a cada región codificadora, en este caso, ¿no?
El código genético, ¿qué sería, chicos? 64 codones que conforman, ¿no? ¿Y de dónde sale eso? En el ARN mensajero, ¿cuántos nucleótidos componen? 4. ¿Cuáles son? Los nucleótidos de adenina, de timina, de uracilo y de guanina. Y cada triplete es un codón. Entonces, si yo pongo este número de 4 nucleótidos al exponente 3, el número de codones que en realidad se genera son 64, ¿ya? Entonces, cada triplete, repito, está codificando para un aminoácido específico. Y ahí les presento a los 64 codones. Estos UAA, UAG y UGA son codones stop. Si recordamos el codón de inicio, ¿cuál era? AUG. Si nosotros observamos, para triptófano, codifica un solo codón, UGG. En cambio, si yo voy para arginina, aquí tengo 2 codones, más 4 codones. ¿Cuántos codones está codificando para arginina? 6. Si yo veo para serina, 4 codones, más 2, serina dije, ¿no? ¿Dónde está serina? Más 2, son 6 codones. De igual manera, leucina, 4, más 2, 6. En cambio, para alanina solamente tenemos 4 codones. Para glicina también 4 codones. En cambio, para histidina, para aspartato, para tirosina, solamente codifican 2 codones, igual que para la asparagina. De igual manera, para glutamina y glutamato solamente están codificando 2 codones. ¿Qué significa esto, chicos? Que el ADN, que el código genético es degenerado. ¿Por qué? Porque no es un solo codón el que codifica para cada aminoácido. En algunos casos son 2 codones, en algunos casos 4, en otros casos 6 y en otros casos un solo codón. ¿Está claro? Estos codones, si yo quito 3 stop, en realidad, ¿cuántos codones estarían codificando para los 20 aminoácidos, chicos? 61 codones que codifican para los 20 aminoácidos que componen, ¿qué cosa? Que componen las proteínas, ¿sí? A ver, un momentito, por favor. Ya, vamos a continuar. Por eso decimos, repito, que el código genético es degenerado porque no codifica para un codón, para un aminoácido específico, ¿ya? Algo que quería indicarles, y aquí podemos ver, si yo veo aquí U, ¿para qué codifica U? ¿Vemos? Fenilalanina. Si yo modifico en vez de aquí hay una mutación y se va a incorporar A en este segundo ribonucleótido, ¿qué aminoácido será? La secuencia va a ser UAU. ¿Y UAU para qué codifica, chicos? Tirosina. Entonces ya no es fenilalanina. Y va a depender mucho, ojo, a ver, vamos a ver con leucina. No sé por qué me está saliendo esto. Leucina, fijémonos, fíjense, CUU, CUC, CUA, CUG es leucina. Si yo cambio este tercer codón U por C, ¿sigue siendo leucina? Sí. Sí, ¿verdad? Si yo cambio U por A,
sigue siendo leucina. Si yo cambio U por G, sigue siendo leucina. En ese caso, si hay ese tipo de mutación, esta mutación no es significativa porque va a seguir codificando para leucina. Pero si yo modifico esta segunda base, sí ese cambio va a ser significativo. Fíjense, si pongo en vez de U la A, ¿para qué aminoácido ahora codifica? C, A, U, ¿qué sería? C, A, U. Histidina. Hola Patricia, estoy en clases, te llamo después, por favor, ¿ya? Después te llamo, estoy en clases. Te llamo luego, ¿ya? Cuando termine. Chao, chao. Entonces, eso es lo que pasa, chicos, ¿no? Generalmente las mutaciones en el tercer codón son menos significativas. Las mutaciones en este segundo y el primero sí son más significativas, ¿ya? Bueno, ojo, no debe haber superposición. Es decir, si este triplete codifica para isoleucina A u C, el otro que continúa CGG va a ser arginina. No podemos empezar aquí UCC, no. Siempre 3 tripletes, después de 3 tripletes, después de 3, eso significa que cada uno de estos tripletes es un codón y no hay superposición, no se superpone, porque si no sería un desastre. Este código genético se dice que casi es universal, es bien parecido en bacterias, en virus. Hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, en este caso, UAG es el codón de terminación. Pero, ojo, en el código genético mitocondrial, ¿esto para qué está codificando? Para triptófano. En el código genético que acabamos de mencionar, AGA codifica para arginina. En cambio, en el código genético mitocondrial, esto codifica para un codón de terminación. Entonces, hay pequeñas diferencias, son casi nada. Qué pena, chicos. Buenos días, que me espere un ratito, estoy en clases, por favor, voy a salir a las 8:15, ¿ya? Sí, por favor, chao, chao. No nos dejan terminar, chicos. Bueno, no olvidemos, el codón de inicio es AUG y esto codifica para metionina, pero también hay otro codón que es GUG y eso codifica para valina. Esto, sin embargo, en procariotas. Y hay 3 codones de terminación. ¿Cuáles son? UAA, UAG y UGA. Entonces, cuando se encuentra con esta secuencia, el proceso, como es un codón de terminación, de traducción va a terminar, porque esa es la señal en la secuencia de codones, es decir, encuentro esto y aquí termina ese proceso de traducción. Lo que hace rato les he indicado, dependiendo de qué tipo de mutaciones se va a dar, si el cambio de un aminoácido apolar es por un aminoácido polar, sí, eso va a tener significación. Por ejemplo, en la hemoglobinopatía S, el cambio es glutamato por valina. Entonces, en ese caso estamos cambiando un aminoácido polar por uno, o al revés, sí, polar por uno apolar, y eso sí es una modificación significativa porque en la estructura de la proteína esa mutación va a generar un cambio en su modificación estructural y pues alterar sus funciones fisiológicas, ¿no? ¿Qué es decodificar? Es hacer que la información genética que contiene el ARN mensajero se transforme en una secuencia de aminoácidos, es decir, en la producción de una proteína, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características de los ribosomas? A ver, chicos, ¿qué son los ribosomas? Esos componentes abundantes en el citoplasma que se encuentran específicamente ¿dónde?
en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Y dónde están presentes? Pues en animales, en vegetales, en bacterias, en cloroplastos y también en mitocondrias. Ya hemos explicado, en eucariotas este ribosoma está asociado ¿a quién? Al retículo endoplasmático. Ojo, ¿qué significa 70S? ¿Alguien me puede indicar? ¿Qué quiere decir 70S? ¿Por qué este número? ¿Es la sedimentación de 50S más 30S? No, 50 más 30, ¿cuánto sería? 80. Es el coeficiente de sedimentación. Y eso está en relación ¿a qué? A los RNAs ribosómicos y al contenido de proteínas. El RNA ribosómico de procariota tiene un coeficiente de sedimentación de 70S, ¿ya? Y tiene dos subunidades el ribosoma, la subunidad mayor, que es 50S, y la subunidad menor, que es 30S. En esta subunidad mayor 50S, ¿qué RNAs ribosómicos tiene? El 23S y el 5S. Y tiene 31 proteínas, L1, L2, L3, etc. Y la subunidad menor, algo que le caracteriza, tiene el 16S. Y este está ligado a 21 proteínas, S1, S2, S3. Entonces, esa es la maquinaria de un ribosoma. Las proteínas y los diferentes RNAs ribosómicos, ¿ya? Cuando digo operón, no se olviden, el operón que tiene el promotor y la secuencia de genes. En este caso es el operón de lactosa. El operón de lactosa, como vemos aquí, codifica para, no son 4, son 3 genes. No sé por qué está ahí 4, ¿ya? No es para lactosa ese. Sin embargo, aquí nos fijamos. Estos genes estructurales, el Z codifica para la beta-galactosidasa, el Y para la permeasa y el A para la transacetilasa. Entonces, ¿qué tenemos en el promotor, el operador y el promotor en esa secuencia que está antes de la secuencia codificadora? ¿Qué más tenemos en ese operón? Un gen regulador. Este gen se va a transcribir, se va a transformar en la proteína represora. Esta proteína va a ir a regular uniéndose al operador. Y si se une al operador, esta proteína, ¿qué está haciendo? Evitando la transcripción. Y si no hay transcripción, no hay traducción. Y de esa manera se regula la parte genética, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, la lactosa es el inductor. Entonces, si hay la transcripción del gen de la lactosa, la producción de lactosa, vamos a ver que esa enzimita lo que está haciendo es inducir a este promotor y una vez que induzca, estos genes se van a transcribir. Entonces, se está produciendo la beta-galactosidasa, la enzima que va a utilizar la lactosa como sustrato. Si recordamos, en bioquímica hemos visto que muchos productos inhiben, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ATP. Entonces, vamos a ver, o productos dependiendo de la vía, en algunos casos, en el caso de aminoácidos, sí se activa la maquinaria para la síntesis del triptófano y el producto de la expresión de ese operón, en este caso, es triptófano. El triptófano puede ir a generar más bien a que se una a esta proteína, no a esta proteína, al operador, y ese triptófano genere la represión de este proceso, ¿ya? En algunos casos el inductor, en este caso la lactosa, ¿dónde se está yendo a unir, chicos? A la proteína represora. Y por tanto, si hay represión de esta proteína, no va a ir a reprimir este proceso, es decir, no se va a ir a unir al operador y no va a evitar ese proceso de transcripción, ¿ya? Ojo, el proceso de traducción
se lleva a cabo a través de varios ribosomas. Entonces, sobre el RNA mensajero, para hacer la lectura y que este proceso sea rápido, varios ribosomas se van a acoplar. Y a esto se conoce como polisomas. Significa que sobre el RNA mensajero se han unido varios RNA ribosómicos o varios ribosomas para llevar a cabo ese proceso de traducción, que es la síntesis de la proteína. Y aquí vamos a... Falta todavía. En este caso tenemos este ribosoma 80S, su coeficiente de sedimentación de este ribosoma es 80S. ¿Es eucariota o es procariota este ribosoma, chicos? Eucariota. Y tiene dos subunidades, 40S y 60S. 60S es la subunidad mayor y 40S la subunidad menor. ¿Qué tipos de RNA ribosómicos tiene? A diferencia del anterior, tenía el 5S y tenía el 23S, ¿verdad? El procariota. En cambio, el eucariota tiene 5S, 5,8S, 28S y tiene más de 50 proteínas, ¿ya? En cambio, la subunidad menor, ¿qué tipo de RNA ribosómico tiene? 18S y está acoplado a más de 35 proteínas. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es el papel de los ribosomas en este proceso de traducción del RNA ribosómico? Es ser parte de la estructura de los ribosomas, hacer la lectura de esa secuencia de nucleótidos que tiene el RNA mensajero, pero también vamos a ver, estos RNA ribosómicos tienen actividades catalíticas. Entonces, ahí tenemos, esta subunidad, chicos, ¿es la mayor o la menor? ¿Ah? Menor. ¿Y esta de aquí? La Mayor. Mayor. En la menor que teníamos en procariotas, que RNA ribosómico, 16S en la subunidad mayor, 23S y 5S. ¿Ya? Ahí tenemos, entonces, acá si nosotros observamos en la subunidad mayor que tenemos, la actividad de la peptidil transferasa, su nombre lo dice. ¿Qué está haciendo esa actividad enzimática? Transfiriendo el péptido y generando la polimerización. La GTPasa es una enzimita que degrada el GTPA para liberar energía para la formación de ¿qué? De esos enlaces peptídicos, ¿ya? Entonces, la traducción, repito, es ese proceso mediante el cual la información genética que contiene el RNA se va a transformar en la secuencia de aminoácidos de una proteína. Es decir, que el genotipo esa información genética, ¿en qué se está transformando, chicos? En el fenotipo. ¿Ya? ¿Dónde se lleva a cabo este proceso? En los ribosomas. ¿Qué se da en este proceso? La polimerización de aminoácidos. Es decir, ¿qué enlace se está formando? Peptídicos. Peptídico. Es unidireccional porque va a empezar con el extremo N-terminal y va a terminar en el extremo carboxi-terminal. La lectura, ¿en qué sentido va? Del RNA mensajero en el sentido 5', 3'. Entonces, se empieza a hacer la lectura a partir de este extremo y va corriendo. Cada 3 tripletes, un codón, un aminoácido. Otra vez, 3 tripletes, un codón, otro aminoácido y así sucesivamente se lleva a cabo el ensamblaje de esa proteína. Es gradual, se repite N de veces hasta terminar de hacer la lectura de esa secuencia de codones que tiene el RNA mensajero. Ojo, necesitamos hidrolizar nucleótidos trifosfatos, sí, y en este caso es el GTP, ¿ya?
¿Quién dirige, en este caso, el orden de los aminoácidos? La secuencia de codones, ¿en quién, chicos? En el RNA mensajero. Si bien estamos hablando del RNA mensajero, de los RNAs de transferencia, de los RNAs ribosómicos, pero también que van a participar, pues ese número grande de proteínas que componen los ribosomas. Entonces, los elementos que intervienen en este proceso de traducción son los 22 RNAs de transferencia, los diferentes RNAs ribosómicos que acabamos de mencionar, el RNA mensajero. Hay varios factores de inicio en eucariotas, hay factores de elongación, varios de elongación, hay factores de terminación, hay enzimas, en este caso la GTPasa, la peptidiltransferasa, la RNA-aminoácido de transferencia, como enzimas que son importantes para este proceso de traducción. Necesitamos nucleótidos trifosfato, el GTP, necesitamos el ATP, necesitamos aminoácidos, necesitamos los ribosomas y las proteínas que componen esos ribosomas. Entonces, este proceso es mucho más complejo que traducción y replicación. ¿Qué etapas tiene? Igual que en los casos anteriores, preinicio, inicio, elongación, terminación y post-terminación. ¿Ya? En el preinicio, lo que sucede es que los aminoácidos se van a ir activando y ese proceso de activación prácticamente necesita de que el aminoácido se cargue de energía para que éste vaya y se una a los diferentes RNAs de transferencia. Y ese proceso de unión del aminoácido a los RNAs de transferencia, ¿quién hace el RNA aminoácido de transferencia? Hay de 3 tipos. La de tipo 1 es monomérica, la de tipo 2 es homodimérica y la de tipo 3 es tetramérica. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta enzimita? Va a hacer de que, en este caso, a este extremo oxidrilo del RNA de transferencia se una, ¿qué cosa? El aminoácido. ¿Ya? Y para eso, ¿qué necesitamos? ATP. Entonces, activación del aminoácido significa que este aminoácido se está uniendo en este caso, a adenilato, al adenosín-monofosfato, si quieren, y de esa manera, pues este aminoácido activo va a usar esta enzimita RNA aminoácido de transferencia que va en realidad a transferir el aminoácido a esta región que acabamos de indicar hace rato, que es la región oxidrilo prima, y de esa manera unir esa secuencia. Entonces, este proceso necesita energía. ¿Qué tipo de energía? Necesita ATP y la actividad de la enzima RNA aminoácido de transferencia. Entonces, en el preinicio se está llevando a cabo ese proceso de activación de los aminoácidos. ¿Ya? Ojo, en el caso de procariotas, se une el primer aminoácido que se une es la metionina, ¿no es cierto? Además, hay un proceso de formilación en esta situación, pues necesitamos que exista ese proceso de unión de grupos formilo a la metionina para ese proceso de inicio, ¿ya? Entonces, en el proceso de inicio necesitamos que el RNA mensajero se una al ribosoma, de igual manera los RNAs de transferencia, se forma un complejo de inicio 70S, es decir, que en este caso se está uniendo todos esos componentes, los factores de inicio, el GTP, el RNA de transferencia unido a metionina formilada, necesitamos el RNA mensajero, ¿ya? ¿Cómo se inicia y dónde se inicia este proceso? Pues vemos acá que hay regiones ricas en guaninas y citosinas, que son las secuencias SHINE del grano que están en el RNA
mensajero. Y nosotros observamos diferentes RNAs mensajeros de LAC-I, de LAC-Z, de diferentes genes, del triptófano, por ejemplo, acá, pues vemos que en este caso hay estas secuencias ricas en guanina y citosina que prácticamente van a servir para como sitios de reconocimiento donde le está indicando dónde va a ser el inicio de la transcripción, ¿sí? Y el AUG es el primer codón de inicio que codifica AUG, la metionina. Entonces, vamos a ver que dependiendo, varía, por ejemplo, aquí fíjense, 4 unidades antes está esta secuencia. En cambio, aquí 2, 4, 6, 7 unidades antes está esta secuencia. Y vamos a encontrar entonces ese contenido, igual que en el caso del promotor en el ADN, en el ARNA, estas secuencias ricas en guaninas y citosinas que se encuentran, repito, entre 4 a 9 nucleótidos después o antes del codón de inicio. UAG, repito, ¿para qué codifica? Para metionina. En cambio, este GUG, ¿para qué está codificando, chicos? Para valina, ¿ya? Entonces, el inicio, ¿cómo se lleva a cabo? Pues hay un proceso donde va a haber separación de las dos subunidades. La subunidad S va a reconocer los factores de inicio y, ojo, pues entonces va a haber primero disociación de el ribosoma, solamente va a quedar la subunidad pequeña libre a la cual se van a incorporar los diferentes factores de inicio y se va a iniciar ese proceso con esos procesos de señalizaciones de formación de ese enlace peptídico. ¿Qué tiene la subunidad menor? Tiene 3 regiones. La región A es la región aminoácil, la región P es la región peptidil y la región E de salida o de expulsación. ¿Qué es lo que se une a esta región A? El primer aminoácido, en este caso la metionina, que de inicio se va a incorporar en esa secuencia de proteínas. Posteriormente, este aminoácido va a ser transferido a la región peptidil y esa acción, ¿quién está haciendo? La enzimita peptidil transferasa. Luego deja libre este espacio para que el segundo aminoácido se una y nuevamente la peptidil transferasa está transfiriendo, pero además necesitamos la acción de la GTPasa porque esa energía que está generando esa actividad enzimática está permitiendo que este aminoácido forme el enlace peptídico. Entonces, de esa manera vamos a encontrar que en esta maquinaria, fíjense, tenemos el ribosoma completo, se va a disociar la subunidad mayor, queda la subunidad menor, aquí se incorporan los factores de inicio, varios factores, ojo, va a venir el primer NNA de transferencia que está cargado de metionina. Sabemos muy bien que tiene el brazo T que reconoce al ribosoma, se une y todo esto está ocurriendo en la región A. Luego, este primer aminoácido que se ha incorporado en la región aminoácil va a ser traslocado a la región peptidil. Se disocian algunos factores de inicio, nuevamente se vuelve a unir la subunidad mayor, entonces este proceso de esa manera se repite varias veces y, repito, formando ese enlace peptídico a través de esa enzima peptidil transferasa y la acción de la GTPasa. Entonces, en ese proceso también vamos a tener varios factores de elongación, el TU-PS, el factor de elongación G. ¿Y por qué estamos hablando de todas estas cosas, chicos? Porque muchos medicamentos lo que van a hacer es inhibir esos factores de traducción y de esa manera pues podemos evitar este proceso de traducción. Acá tenemos el operón del triptófano, varios genes que codifican esas enzimas para que se sintetice el triptófano. Entonces, se transcribe este operón de triptófano, está generando este RNA mensajero policistrónico, en este caso constituido por 6 regiones exónicas o intrónicas,
exónicas o codificadoras, y por tanto el proceso final después de traducir va a ser la producción de esas 6 proteínas que están implicadas en este proceso. Después se elonga, se repite este proceso varias veces hasta finalmente encontrar los codones de terminación, que son UAA, UAG o UGA. Entonces, ¿dónde termina? Cuando encuentra ese codón, este proceso de traducción, y ahí finaliza el proceso de traducción. Y ojo, también van a haber factores de terminación. El FL1 se une a este codón UAA, UAG, el FL2 a UAA, UGA, y el F3 más bien es un factor estimulante, ¿sí? Y post-terminación, ¿qué es lo que pasa? Esa proteína, después de producirse, va a sufrir una serie de modificaciones post-traduccionales. Recuerdan, la primera metionina estaba formilada, va a haber la eliminación de ese grupo formilo, pueden acortar la secuencia de nucleótidos, y de esa manera la proteína se vuelve más pequeñita, como en el caso de la proinsulina, se transformaba en preinsulina y después en insulina. Entonces sufren una serie de modificaciones esos nucleótidos que se han incorporado, y va a sufrir acetilaciones principalmente en argininas y lisinas, a nivel de histonas, hidroxilaciones en la lisina y prolina, como es el caso del colágeno. Puede haber fosforilaciones en serina, tirosina, metionina, formación de puentes de azufre, puede metilarse las argininas, las lisinas a nivel de histonas, por ejemplo. Hemos visto que las enzimas pancreáticas se producen como simógenos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el quimiotripsinógeno, después este simógeno en el intestino se va a transformar en quimiotripsina. ¿Y cómo lo hace? A través de reducir su secuencia de aminoácidos. ¿Sí? Entonces, esas proteínas pueden sufrir proteólisis en lugares específicos, luego esas proteínas van a ensamblarse para después van a generar procesos de sulfatación, prenilación, glucosilación, acetilaciones, etcétera, etcétera. Entonces, una serie de modificaciones post-traduccionales, que principalmente esto, después de que la proteína se ha producido en el ribosoma, va a ir al retículo endoplasmático liso a sufrir ese proceso de modificación, ¿ya? Ahí tenemos a la insulina, ¿no es cierto? La insulina constituida por la cadena, en este caso, alfa. ¿Aló? No sé qué ha pasado, ya no veo mi presentación. Ya no estoy compartiendo, ¿no, chicos? ¿Ahora sí? Entonces tenemos la cadena alfa, la más chiquitita, la cadena beta, el péptido C y esta secuencia, ¿no? Que también contiene. Entonces, esta es la preproinsulina, después va a perder este fragmento, se va a transformar en una preinsulina, luego va a perder esta secuencia del péptido C, y esta insulina solamente queda con la cadena alfa y beta, pero vemos acá que se están generando los puentes de azufre en ese proceso de maduración de esta proteína. Entonces, tenemos como ejemplo, ¿no? En eucariotas este proceso es mucho más complejo todavía, muchos factores como podemos ver ahí, factores iniciadores del proceso, factores elongadores, varios factores elongadores, entonces es mucho más complejo. Y a nivel de la inhibición de la traducción, por ejemplo, la puromicina, este antibiótico va a inhibir a esa enzimita que es la RNA-aminoácido de transferencia. Si esta enzima se inhibe, no hay proceso de transcripción. En cambio, la tetraciclina, doxiciclina, oxitetraciclina, toda esa rama de medicamentos, ¿a qué nivel se unen? A nivel del ribosoma pequeño, es decir, la subunidad menor 30S,
Y si se unen a ese nivel, pues no estamos inhibiendo esta maquinaria de traducción. Los aminoglucósidos dentro de estos, la gentamicina, la tobramicina, amicacina, canamicina, streptomicina, también ¿qué hacen? Se unen a la subunidad menor de los ribosomas y de esa manera que están impidiendo ese proceso de traducción. Claritromicina, cloranfenicol. ¿Qué hace la claritromicina, que principalmente es utilizada para el tratamiento del Helicobacter pylori? ¿A quién está inhibiendo? A la peptidil transferasa. Si esa enzimita se inhibe, no hay transferencia del aminoácido a la región peptídica y no hay polimerización de aminoácidos. Entonces, su función es inhibir, repito, a esa enzima peptidil transferasa que está presente en la subunidad mayor 50S. La eritromicina se une a la subunidad 50S, a la subunidad mayor, y por tanto va a evitar ese proceso de disgregación y reunión a nivel del proceso de traducción. El ácido fusídico se parece a la eritromicina y va a inhibir el factor elongador G. Entonces, sobre todo, esta droga se utiliza para el tratamiento de bacterias gram positivas. La cicloheximida también inhibe a la peptidil transferasa, pero en este caso, ¿en qué subunidad mayor del ribosoma? 60S. Entonces, ¿de quién estoy hablando? Del ribosoma de eucariotas. Entonces, esta droga se utiliza para el tratamiento de hongos principalmente. La desventaja de que pues, nos va a generar daño porque está inhibiendo nuestro proceso de traducción. La toxina diftérica, en este caso, esa exotoxina que libera el Corynebacterium diphtheriae, lo que va a producir es una ADP-ribosilación del factor de elongación 2 y, por tanto, ¿qué está haciendo? Inhibiendo el proceso de traducción. Entonces, no olvidemos, esta toxina nos mata porque está inhibiendo la traducción. La ricina es parte del aceite de ricino. ¿Y qué es lo que hace esta molécula? ¿Por qué nos mata? ¿Por qué es tóxica? Porque se une al RNA ribosómico 28S. Por tanto, está evitando nuevamente ese proceso de traducción. En conclusión, entonces, cuando hablamos del código genético, ¿a qué nos referimos? A la secuencia de nucleótidos que está codificando para la secuencia de ¿qué? De aminoácidos de una proteína. Esa unidad de codificación que constituye el codón. ¿Y qué es el codón? Ese triplete de nucleótidos. Este codón es universal, casi universal, no se superpone, es unidireccional. ¿Qué quiere decir decodificar? Es transformar esa información que tiene los codones en el RNA mensajero en la secuencia de aminoácidos de una proteína. Ya hemos visto que los ribosomas son estructuras complejas constituidas por RNAs ribosómicos, diversas proteínas que en realidad están jugando esos roles importantes como factores elongadores, factores de inicio de la transcripción, como factores de terminación de la traducción. Este proceso es la etapa crucial porque si no se lleva a cabo la traducción no hay la síntesis de una proteína. Ya sabemos, las proteínas son moléculas importantes en el organismo, cumplen funciones importantes, ¿sí? No olvidemos, este proceso está acoplado a la hidrólisis de GTP, de ATP, es gradual, es repetitivo y donde se lleva a cabo en los ribosomas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su función? Unir aminoácidos a los RNAs de transferencia para que estos transporten los aminoácidos específicos. Como yo reconozco de que debe transportar un aminoácido específico, ya hemos explicado, estos tienen un anticodón, que es la secuencia complementaria al codón, y ese RNA de transferencia va a transportar un aminoácido específico a la región de síntesis. Sabemos muy bien que en este
este proceso necesitamos que el RNA ribosómico esté completo, después se disocie y sobre la unidad menor actúen los diferentes factores de inicio de este proceso de traducción, se incorporen los factores elongadores para que se lleve a cabo ese proceso de la formación del enlace peptídico y la síntesis de la nueva proteína. ¿Hasta dónde va a llevar a cabo ese proceso? Hasta que encuentre esos codones de terminación que van a servir como guías para que este proceso concluya, ¿sí? Entonces, hemos terminado, chicos. Traducción, estoy corriendo un poquito porque todavía tenemos que hablar de la regulación genética y tecnologías moleculares, entonces de esa manera voy a poder terminar mi temario para esta semana, ¿ya? Que les vaya bien, hasta luego, esta vez me despido rápidamente. Buenos días. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego. Hasta luego.